Hola de nuevo, bienvenidos al vídeo 3 de la lista de reproducción de Ingeniería de Estructuras. En este caso, después de los sólidos de revolución 2D, vamos a empezar con los cálculos tridimensionales, que son el caso más general. Ya veréis que no ofrece ninguna dificultad añadida en términos de elementos finitos, pero sí que en la generación de geometrías pueden ser más complicadas. Y bueno, en el coste computacional veremos que los cálculos, si hacemos mallas muy refinadas, irán pesando más, irán tardando más, ¿de acuerdo? En este caso, os propondré que hagamos juntos en este vídeo una presa de tierras de materiales sueltos, ¿de acuerdo? Es un caso académico, no es un caso que exista en la realidad, aunque bueno, la geometría es un poco típica. Tendremos dos materiales principalmente, un marrón oscuro que será un suelo relativamente blando que estimaremos luego o pondremos una rigidez la que sea, y luego un material arenoso que será el que compondrá el material de arena de la presa de materiales sueltos. Habrá cierta presión debido a la presión de agua, ¿de acuerdo? En este caso la he dibujado a una altura arbitraria, pero en el caso que vamos a hacer juntos haremos que sea en el límite, es decir, vamos a poner en el caso peor cuánto vale la presión, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos algunas medidas así estimativas, ¿no? La pendiente de 3:1 en esta espalda de aquí y 2:1 aguas arriba, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una plataforma de 10 metros y otra más pequeñita de 3 metros aquí. Luego también nos dan información de cuál es el perfil del valle. ¿Sí? Este es el valle o cómo se ve en un corte y para nosotros hacer la superficie tridimensional tanto de la presa como del valle. ¿De acuerdo? Entonces, una vez tenemos esta línea del valle, lo que vamos a hacer es extruir. ¿Sí? Vamos a hacer una extrusión, por tanto le damos a Copy. En este caso vamos a hacer una extrusión de líneas, vamos a generar superficies, vamos a generar la versión tridimensional del valle, ¿sí? Así como la versión tridimensional de la cara superior de la presa en este caso. Como la presa mide 10 metros, podemos hacer una extrusión primero de 10 metros en dirección Z, por lo tanto hacemos esto de aquí. Si lo vemos es como una arandela con esa forma. Y luego vamos a hacer el terreno y lo vamos a hacer muy largo. Va a sobrar mucho terreno, luego ya lo borraremos. Pero como tenemos que hacer intersecciones, nos va a ser más cómodo. Entonces, vamos a extruir 300 metros esta superficie de aquí y menos 300 metros, menos porque vamos a ir en la dirección Z negativa, la otra. ¿Sí? Esta de aquí. Y esto es un poco cómo se ve el valle tridimensionalmente. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, tenemos que hacer la presa. Y tenemos que seguir estas reglas de aquí. Primero, vamos a hacer esta espalda de aquí. ¿De acuerdo? Vamos a hacerla con una pendiente de 3:1. Con lo que, si yo me muevo 300 en positivo, es decir, esta arista de aquí voy a extruirla para abajo y para la izquierda de modo que nos quede la cara que toca con el agua. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tiro 300 metros en dirección horizontal, en dirección Z, tengo que bajar 1/3. Por cada 3 horizontales hay uno vertical y además para abajo, ¿no? Entonces bajo menos 100 y 300. Y selecciono la línea que quiero extruir y aquí la tengo. Si me pongo en el render, veis que esto sería la cara en contacto con el agua de la presa. ¿Sí? Primera cosa. Ahora debo de hacer estas dos aristas de aquí, que son a pendiente 1,2. Pendiente 1,2. Entonces, claro, y además tenemos que saber a qué distancia es, porque en este caso la he tirado de largo para luego hacer la intersección, pero aquí debo de hacer que baje de una cota de 78 a 55, ¿de acuerdo? En este caso, la diferencia de cota entre este punto y este son 23 metros, ¿sí?
Con lo que en Y tenemos que bajar 23 metros. Y en Z, por cada metro en vertical, son 2 en horizontal, con lo que son 46. Y como además vamos en Z negativa, tiene que ser menos 46. ¿Sí? Entonces selecciono esta línea de aquí y hago la primera fase. Luego tenemos 3 metros en horizontal, con lo que aquí será 0 y aquí será menos 3 metros en Z negativos, aquí. Y ahora simplemente bajaremos con una pendiente de 2 a 1, aquí no está indicado, no lo he puesto, pero es 2 a 1 también, con lo que podemos hacer que nos movamos menos 200 metros en Z y bajemos 100, porque tiene que ser una relación de si voy 200 en horizontal, la mitad tiene que ser en vertical. Y selecciono la lista y aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Voy a guardar. Vamos al modo de render normal. Y ahora tenemos todas las superficies generadas, pero no se intersecan entre sí. Veis que están como fundidas la una con la otra. Esto nos va a dar problemas porque no podremos generar los volúmenes. Con lo que lo primero que tenemos que hacer es hacer una intersección de superficies. Como veis, hago Geometry, Edit, Intersection, Surfaces. Entonces selecciono todas, le doy a Escape y aquí vemos que me ha hecho una intersección. Ahora, cuando me ha hecho el cambio a Flat, veis que ahora sí que hay una arista que corta todas las superficies. ¿De acuerdo? Vamos a borrar todas aquellas superficies que no nos interesen, todo lo sobrante. Esto de aquí. Esta de aquí, vamos a borrar. Voy a borrar estas líneas que ahora no nos sirven y cuando cambio al modo normal debo eliminar también los puntos. Y ahora tengo todas las superficies necesarias. Como veis, en modo flat, aquí vemos lo que sería la presa. ¿De acuerdo? Bien, yo ahora puedo generarme. De hecho, lo que voy a hacer es separar en 2 capas. Una capa será la presa, que la voy a poner en un color rojizo, y el terreno, que lo voy a poner en un color más verdoso. Entonces, voy a generar, como es presa es marrón, voy a generar el volumen de la presa, que si no me equivoco, tengo que coger esto de aquí. Aquí está el volumen. Voy a guardar. Voy a asegurarme de que está ahí. Entonces ahora si yo pongo el render normal, tengo que trasladar estas capas de aquí a la otra capa para poder diferenciarlas rápidamente. ¿Sí? Solo nos queda ahora hacer el volumen correspondiente al terreno, que son alrededor de unos 30 metros de espesor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo lo que suelo hacer es hago un copy de línea de esta línea de aquí y voy a hacer lo que se dice un offset. Un offset lo que hace es líneas paralelas a líneas a una distancia que yo le indique. En este caso, por ejemplo, 30 metros, que es este espesor de aquí. Y le voy a decir que no extruya nada, simplemente que no me genere ni superficies ni nada, ¿no? Entonces le doy aquí, selecciono la línea. En este caso, ¿veis esta línea normal que va para arriba? Significa que si el offset lo pongo positivo, va a ir en esa dirección. Con lo que no me interesa, porque yo quiero que vaya para afuera. Entonces tendré que poner menos 30, es decir, menos en la dirección que me indica el programa. ¿Veis? Y ahora me lo hace para afuera, que es lo que yo quería. Bien, pues ahora lo que debería de hacer es extruir esta línea toda esta distancia que me genere la superficie inferior del terreno y luego yo generaré el volumen. Ahora lo vamos a ver. Vamos a hacer una traslación de líneas. El punto inicial podría ser este. El punto inicial podría ser este y el punto final es este de aquí. Quiero que me extruya una superficie y voy a coger una línea. Entonces cojo esta línea, le doy a Escape y ya vemos que me ha generado la superficie inferior.
del terreno, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que falta? Cerrar todas las superficies y generar el volumen. Por lo tanto, con el control A, que es siempre más cómodo, voy creando las líneas que faltan. Aquí están. Voy a hacer las superficies que cierran. Ahí está. Y vamos a generar el volumen. El volumen del terreno, que será compuesto por estas dos tapas, la superficie de abajo que acabo de crear, y todas las superficies exteriores a la presa. Es decir, donde se apoya la presa, ¿no? Que creo que son estas de aquí. Vale, vemos que me ha saltado un error. Creo que esto lo he cogido correctamente. A veces cuesta un poco interpretar, pero creo que está bien. Si me salta este error, voy a intentar hacer un collapse de la geometría. Puede ser que haya alguna línea duplicada o algún punto. En este caso parece que no. Ah, claro. Claro, fijaos que me he dejado estas tapas de aquí. Siempre uno se olvida algo. Entonces tenemos que generar estas superficies de arriba para cerrar el volumen, por supuesto, con las prisas. Aquí. Bien, y ahora se supone que si yo intento generar el volumen, me va a dejar hacerlo, cogiendo todas las superficies que lo encierran. Esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Y ahora, correcto, me ha permitido. Bien. Entonces, fijaos, si yo cambio el render, tengo un volumen que es la presa de tierras y otro volumen que es el terreno, este valle, ¿no? Ficticio, cada uno con su color. Si yo pruebo de mallarlo, aquí he puesto una malla muy gruesa, quedará un poco mal, pero si pongo una malla un poco mejor, como de 15 metros, la mitad, ya con esta malla se podría trabajar algo mejor, ¿de acuerdo? Así que vamos a cargar el problem type, vamos a asignarles propiedades de material estimativas y vamos a correrlo para ver lo que nos da. Vamos a ver. Nos vamos al problem type de Kratos, cargamos el problema estructural y en este caso 3D. Vamos a usar geometrías en 3D. En este caso es cálculo linear static. En parts vamos a usar sólidos. Vemos que tenemos dos sólidos. Primero, el terreno, que es este volumen de aquí, va a ser en pequeños desplazamientos, va a ser elástico, va a tener una densidad de alrededor de 2000 kilos el metro cúbico. Un módulo de elasticidad vamos a poner de 10 gigapascales y 0,2 de Poisson. Esto en el ejercicio se os indicará previamente cuánto debería de valer las propiedades del material, ¿de acuerdo? Entonces lo selecciono, doy Escape y le doy al OK. Entonces aquí ya me sale el primer material. Ahora al revés, vamos a la presa. Entonces vamos a hacer otro material solid, también pequeños desplazamientos, elástico. Aquí vamos a poner como 2400. Vamos a ponerle un modo de rigidez algo más alto, pero tampoco mucho. 15 gigapascales y 0,22 de Poisson, por ejemplo. No es lo más interesante aquí. Doy a Escape y termino. Bien. Ahora aplico condiciones de contorno. En este caso son bastante sencillas. Voy a fijar la cara inferior del suelo, como si estuviera fijo. Entonces, voy a fijar el desplazamiento en superficies. Toda esta superficie la voy a fijar. Le doy a Escape. Preparado. Y cargas vamos a hacer peso propio
que vamos a aplicarlo a todos los volúmenes y en este caso, cuidado porque no es en Z negativo, sino que es en I negativo. Esto hay que ir con mucho cuidado. Selecciono los dos volúmenes y le doy al OK. En la cara de aquí, como hemos visto en el esquema, hay una carga de agua, ¿no? De presión de agua. Entonces, esto es una pressure on surfaces, ¿de acuerdo? Y si le doy, vemos que me permite aplicar una función en función, redundantemente, de X, Y o Z o incluso del tiempo y, o ponerle un valor fijo, ¿sí? Claro, en este caso, al ser una presión hidrostática, va a depender de la coordenada Y. Y además la presión, si es positiva, va a significar que va a tirar de la cara. Entonces, en este caso tenemos que aplicar una carga, una presión negativa y que depende de Z. Para facilitarnos la vida, habríamos de mover toda la geometría de modo que este punto de aquí, donde la presión es 0, la coordenada Y sea 0. ¿Sí? Así que vamos a hacerlo. Hacer un move de volúmenes, translation, y este punto de aquí se va a mover al punto 000. ¿Sí? Entonces selecciono y ahí está. Entonces si yo ahora me hago una lista del punto este, debería estar en la coordenada 000. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo digo que la presión depende de una función, puedo decir que sea 9,81 por la coordenada Y, además todo esto negativo, por la densidad del agua, ¿no? Que estas son 1000 kilos el metro cúbico. Por lo tanto, fijaos que en este punto de aquí, en todo donde la coordenada Y sea 0, esta presión valdrá 0, pero conforme la Z vaya bajando, es decir, se irá haciendo negativa, con lo que este negativo no hace falta, se irá haciendo negativa, irá multiplicando por la gravedad y por la densidad. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, automáticamente en cada punto se calculará cuánto vale la presión. Y selecciono toda la arista o la cara donde va a verse aplicada esta presión. Le doy a OK. Y aquí lo podemos comprobar de que correctamente se ha aplicado ahí. ¿Okay? Guardamos, vamos a ver que nos imprima la tensión, la deformación pues no nos interesa tanto, por ejemplo ahora, y el desplazamiento y la reacción pues le voy a decir que no. Entonces vamos a ir a mallar. Esta es la malla de cálculo, un tanto gruesa, pero para empezar está bien. Y vamos a calcular. Ya parece que ha terminado, nos vamos a postproceso. Aquí vemos que correctamente tenemos dos materiales. Y vamos a ver cómo es el diagrama de desplazamientos, por ejemplo. Pues esto sería cómo se deforma la presa debido a su peso propio y a un empuje hidrostático de agua. Y también vemos cómo se deforma el terreno a su alrededor. Como le hemos puesto un módulo de elasticidad bastante alto, pues no se deforma mucho, 0,006. Pero si pusiéramos un módulo de elasticidad más de suelo blando, veríamos que se puede deformar bastante más. En cuanto a las tensiones, en este caso tetraedros, y queremos la componente vertical en I, es importante que sepáis que podéis desactivar capas para ver lo que pasa debajo de la presa o para ver lo que pasa en el suelo. Veis que el suelo tiene una pisada muy fuerte de la presión vertical generada por el peso de la presa. ¿Sí? Se nota bastante. Podemos dibujar también la deformada. Aquí está muy exagerada, ¿no? Pero veis que
si exageramos la deformada, pues se hace un efecto así de asentamiento bastante intuitivo. Ya nos da a indicar que el modelo está bien. ¿Qué podemos hacer? Podemos ver cuánto vale el desplazamiento en Y a lo largo de un corte, ¿no? Veis que empieza siendo muy pequeño, baja muchísimo el desplazamiento por culpa del peso de la presa y luego se recupera cuando nos apartamos más de la presa. También podemos ver lo que pasa en el interior del sólido. Podemos hacer un corte con 3 puntos, le doy al control A para seleccionar nudos existentes y escojo estos 3 y aquí me habrá hecho un corte. ¿Veis? Este es el corte que acabo de hacer y aquí podemos ver todo. Podemos ver el campo de desplazamientos en esta rebanada. Podemos ver la tensión de von Mises en esta rebanada. ¿De acuerdo? Podemos ver la tensión vertical en esta rebanada también. Bueno, podéis hacer todos los cortes que queráis. De hecho, cada capa podéis también apagar y dejar solamente el contorno y que se vea la rebanada que cortáis. Con esta también. ¿De acuerdo? Hay muchas opciones para visualizar. Podéis cambiar al modo flat para que se vea un poco más realista. Y esto era un poco lo que os quería mostrar. En la práctica es probable que os pidan también un análisis de convergencia. En este caso generaríamos la misma geometría con diferentes mallas y podríamos estudiar el desplazamiento máximo en la cumbre de la presa o estudiaríamos la tensión máxima vertical en la base de la presa para hacer un estudio de convergencia de la malla. Bueno, hay que poner un poco de imaginación. Y bueno, esto es un poco lo que os quería mostrar en este vídeo de sólidos tridimensionales. Os daréis cuenta que para mallas bastante más finas que estas será ya bastante costoso el cálculo y os tardará varios minutos y en casos serios de verdad de aplicación industrial puede tardar o tomar horas o incluso días en terminar. Y por ello, para cálculos 3D, no en este caso, porque este es un cálculo 3D en el que estamos forzados a usar elementos 3D, pero para todas aquellas estructuras que tengan espesores pequeñitos, como estructuras formadas por chapas, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo calcular este tipo de estructuras con elementos de tipo shell, que sirven para calcular estructuras 3D, pero asumiendo que la dimensión en el espesor es mucho más pequeña y esto nos va a suponer un ahorro de coste computacional muy grande. En vez de usar elementos tridimensionales con un espesor pequeño, usaremos elementos bidimensionales con teoría de láminas, o también llamadas shells. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.